La colada morada no se mandaba a comprar a ningún lado. Se hacía en casa. Las guavas de pan se hacían en casa. Pero ahora las guavas de pan tienen hasta relleno. Y antes yo no me acuerdo de las guavas de pan con relleno de guayaba o de chocolate. Entonces meto dulce con más dulce. Yo digo, esta combinación como a mí personalmente no me va muy bien. Pero era la reunión familiar. Era la colada, estar sentado tomando la colada morada y pasarse toda la tarde con la familia. Era a veces incluso hacer el guagua de pan. Eso sí se compraba desde mucho antes. Pero ahora estamos en el furor de comprar por litros. Y ya no se hace en las casas. Y es un fenómeno medio parecido. Les saluda Santiago Estrella, el señor del sombrero. Después de comer bien, nada mejor que una buena charla. Así que bienvenidos a la sobremesa con el señor del sombrero. Y amigos, nosotros estamos acá con José Guillermo Báez. Quizás por el nombre no lo reconozcan muchos, algunos sí, supongo, pero cuéntanos, José Guillermo, ¿quién eres? Bien, gracias Santiago por la entrevista. Para mí, pues siempre este tipo de eventos son gratificantes, son motivadores. José Guillermo Báez Martínez. Soy hijo de José Guillermo Báez Espinosa, padre de José Guillermo Báez Barzallo. Todos tenemos el mismo nombre y nos cambia el segundo apellido. Yo quise pues continuar con el ejemplo, digamos, y el recuerdo de mi padre, bautizándole a mi hijo igual. Entonces con eso nosotros pues también armamos una trayectoria, un nombre, un ejemplo a seguir. Mi mamacita Inés Martínez Vallejo son mis padres. Estuvimos en un hogar de 3 hermanos, 2 hermanas mayores y yo. Y ya pues con el tiempo me casé con Mónica Barzallo, que somos padres de 2 hijos. La cafetería, soy propietario de la cafetería Modelo. Por ahí más van a ubicar como tú dijiste al comienzo, más por el nombre, por la trayectoria, por el negocio. Una cafetería fundada el 31 de julio de 1950 por mi padre, cuando él era soltero, o sea, yo ni nacía todavía. Entonces él empezó pues esta cafetería en el centro de Quito y ahí se desarrolló en un Quito muy diferente, en un Quito con menos población. Imagínate un Quito de 1950, un ratito cierras los ojos y te ves con hasta podría ser, no carros modelo T, pero quizás los Chevrolet que existían en esa época, los monjes o sacerdotes con sotana, con sombrero, como este programa, con sombrero, una iglesia, un centro peatonal y también donde transitaba los colectivos, los buses. Nos vamos avanzando en el tiempo, donde también hubo algún rato un tranvía, ¿no? Entonces ahí se fundó esta cafetería Modelo. Perfecto, esto me parece sumamente interesante porque vamos a hablar de la cafetería Modelo en este programa y como va a salir justo en la época de finados, es la colada morada lo que nos interesa, pero para eso volvemos en un rato. Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com. Tus mensajes e intereses a podcast@elcomercio.com. Guillermo, a ver, la cafetería Modelo, que queda ubicada en la calle Sucre García Moreno, ¿siempre estuvo ahí? No. ¿No? No. Mi papá empezó la cafetería en la calle Cuenca y Chile. Ya. Ahí frente a la iglesia de la Merced.
Ahí estuvo por aproximadamente 12 años y empecé a ayudarle. Empecé a estudiar mi carrera profesional, que es ingeniería comercial en la noche, en el horario de la noche en la Universidad Católica, y ya podía yo disponer el día para ayudarle a él. Solo desde ahí, desde el 87 hasta la fecha, nosotros hemos visto los paros de taxistas, las botadas de presidentes, la migración de la gente. Antes eran ríos de gente y la gente se fue a España, se fue a Italia, se fue a Estados Unidos. La gente que realmente transitaba el centro, la gente de, por decirte, capacidad media, media alta y baja también con capacidad adquisitiva. Claro, los 60 Sí. en Quito es una época de migración y de esa Y migración los 80, que se y los concentra 90. en el centro de Sí, Quito sí. y que finalmente termina desplazando a los sectores de élite algunos que quedaban que seguían yendo hacia el norte de Quito, ¿no? Eso es Sí. algo documentado históricamente. Mira que la gente se volcaba al centro a comprar. Ujú. A ver, vámonos a Era el esa- lugar a esa comercial fecha, de Quito, ¿no? Uno El iba a único comprar centro cosas. comercial que había era el CCI, de lo Ajá. que yo me acuerdo, el centro comercial de Quito. Después fue el Naciones Unidas, que son centros comerciales un poco diferentes a los malls que hay ahora. Entonces la gente se volcaba a comprar telas, hilos, ropa, Joyas. alaipiales, joyas, todo era el centro histórico era todo. Las misas, los aniversarios, los matrimonios, la gente iba al centro. Entonces eran ríos de gente, como tú dices. Después viendo la migración, vienen también los centros comerciales de ahora y se empieza a expandir. Date cuenta que nosotros éramos 5 marcas en el centro. 5 marcas de los locales tradicionales. Y luego vinieron las cadenas internacionales. Todo lo que ahora conocemos, Ujú. que los hijos nuestros ni saben esto. Entonces había que competir con marcas nacionales y con marcas internacionales. Entonces, y después ya la gente se volcó a los centros comerciales, bajó bastante la movilización en el centro de Quito, una época. Después vino, no, me va a saltar de golpe a la pandemia, todos pasamos lo que pasamos, desolación y todo eso. Y después yo creo que para el centro histórico, y me salto este paso grande, vino el metro de Quito. Y eso ayudó mucho. Eso reactivó totalmente el centro histórico de Quito, estamos reactivados. Pero faltan políticas que yo las he dicho al buró del centro histórico, que las he comentado con a veces algún concejal, si es que hubo con autoridades. Ahí falta todavía convertirle al centro histórico en un centro comercial natural. Tú vas al centro comercial y ves paredes y ves vitrinas, pero en un centro comercial natural con la infraestructura, la arquitectura que tenemos en el centro histórico es espectacular. Entonces poner ahí lo que no tiene el centro y lo que sí tienen los centros comerciales, como es coches para llevar tus compras, tú tienes que llevar al Cadizán cargado, seguridad, parqueo ya hay un poco más, y también vas en el metro, que ya no hace falta, pero tener seguridad, guardianía, contratada por el municipio, que nos cobren en el predio, como sea, pero la ciudadanía no se autoorganiza. Es muy difícil convencerle al lado que pague tanto mensual. O sea, si es que no viene una ordenanza, que yo diría que tiene que venir desde arriba. Y poner un gusanito eléctrico que le recoja al señor discapacitado en la Mejía y se baje en la Rocafuerte. Y la señora embarazada se sube en la Guayaquil y se baje en la García Moreno. Uno, 2 o 3 gusanitos que estén toda la vuelta circunvalando la parte peatonal. Entonces ya tienes el centro comercial, pues. Tienes parqueo, tienes guardianía, tienes distracciones, naturalmente, y compras todo en el centro, que es lo que nos falta. Y por supuesto que la gente concientice el aseo, la limpieza, que a veces sí nos deja un poquito que desear. Es interesante eso, pero lo que a mí me pone a pensar en algo acerca del pasado, ya volviendo al tema Sí. de la cafetería. Comenzaron con helados y con cafés. ¿En qué momento dan el salto para ser ya un restaurante? ¿Cuando ya se pasaron al local actual? ¿O en qué momento y tienen toda esa cuestión de los platos tradicionales de la comida ecuatoriana? Ya. Mira, tenemos un rótulo a la entrada de la cafetería del centro. Un rótulo que está puesto a este momento. Es el rótulo con el que empezamos. Creo que son 13 productos. Es más, creo que me sabía de memoria, porque yo de niño
iba y leía el rótulo y me sale de memoria. Cafetería Modelo ofrece cafés, tés, chocolates, ponches, vinos hervidos, malteadas, jugos, pastas, colas, tortillas de huevo. Creo que son 10 y se acabó. Es más, es un rótulo que dice colas con K. Yeah. Y dice sándwiches, o sea, es un sándwiches con W. Yeah. Ese rótulo en acrílico está hasta ahora y eran los 10 productos que teníamos. No había más. ¿Qué pasa? Que, bueno, con eso mi papá nos educó, nos dio vivienda y tuvimos, yo te digo que sí, o sea, sí pudimos estudiar bien en colegios y en todo eso, los 3 hijos. Pero cuando yo lo empiezo a ayudar, en el 87, ahí es que empezamos a poner pues más productos. 1987, ahí comienza yo el le gran empiezo a ayudar. salto. No es el gran salto ahí. Ahí le empiezo a ayudar. Y le empiezo a mi papá a dar, o sea, yo estudiaba administración de empresas y al mismo tiempo le ayudaba a mi padre. Le ayudaba, ¿no? Le ayudaba a él. Entonces, lo que yo aprendía, selección de personal, pirámide de Maslow, motivación, finanzas, lo que sea que yo aprendía, trataba de llevarlo al local de mi padre. Date cuenta que se hacían los roles de pagos a mano. Claro. Y se pagaba en billetes. Y no teníamos máquina registradora, era una contabilidad bastante básica. Y un registro, o sea, eran las ventas menos las compras y lo que quedaba al resto del día. No había una contabilidad de cuánto vendimos, ni cuál es el producto estrella. Ni tomar en cuenta esta cuestión de costos, de cuánto más o menos gastamos en la luz, cuánto más o menos gastamos en, qué sé yo, los otros productos, las bolsas de plástico, por ejemplo, para la conservación. Que ahora eso en la estimación de gastos para tener una ganancia se toma en cuenta ahora, ¿no? Sí, justamente. Entonces, yo le empecé a ayudar. Ahí es que le digo a mi papi, mi papá era un señor, una persona, un ejemplo para mí. Y era un hombre mayor a mí con 50 años. Mi papá me pasaba con 50 años, que si yo tenía 18 en ese año 87, él tenía 68, era un hombre ya hecho y derecho, difícil de cambiar. Entonces yo le manifestaba muchas ideas, pero él era reacio al cambio. Reacio al cambio, pero era un hombre que lo hizo bien las cosas, sin una preparación académica, por decirlo así, sino con el esfuerzo y dedicación. Entonces, ahí hay un intercambio. Y primero me empiezo a conocer con mi papá un poco mejor. Empezamos ya a sentarnos en una mesa a conversar, a tomarnos un café, lo cual no había pasado antes, porque un hombre a la antigua pues solo era el saludo, pidiendo la bendición. Claro, así era. Hasta mañana la bendición, agachando un poco la cabeza. Bajando la cabeza, así era. Era un buen padre, estricto, pero juguetón también. Pero un ratito, ¿no? Y después ya serio y a portarse bien y todo eso. Entonces yo le empiezo a ayudar y ahí le empiezo a meter ideas, ¿no? Hagamos esto, hagamos el otro, hagamos aquello, pongamos más platos. ¿Qué pasaba, Santiago, como tú me preguntas? ¿A qué hora metemos el restaurante? Al mediodía nuestro local se vaciaba. Eran los desayunos, la gente esperaba para abrir la puerta, esperaba. Ahora no sucede eso. Pero antes la gente hacía cola y a las 8 abríamos la puerta y entraban. Se llenaba de desayunos hasta las 11, 12 y se vaciaba. Y luego venía el café de la tarde, porque lo nuestro era cafetería. 4 o 5 empezaba hasta cerrar, que cerrábamos con la puerta llena, con los clientes del salón lleno, y bajábamos la puerta mi papá abría esa época hasta las 10. Era una sacada de madre. 10 de la noche. Sí. En el Quito de ese tiempo. En el Quito de ese tiempo con turnos, o sea, un solo turno. Pero si los buses ya se iban a dormir, yo te puedo decir, en la década de los 80 ya los buses se iban a dormir tipo 7 de la noche. Yo no recuerdo. Yo que vivía en el Inca, si no salía a las 7 de la noche en los Laureles, el martirio que era para poder llegar a casa desde algún lado. Yo no sé si mis empleados o los empleados de mi papá en ese tiempo vivían cerca, yo no recuerdo. Pero mi papá llegaba a 10, 10 y media cerrando el local, haciendo caja, dejando listo para el día siguiente, porque yo todavía no le ayudaba. Un poquito antes de que yo le... Entonces él cerraba y la gente se daba monos porque llegaba a la casa. No había trole en esa época, no había los colectivos. Pero bueno, cerraba con el salón lleno de gente y si no cerraba, pues la gente seguía entrando. Después, claro,
se reactiva el centro, se peatonaliza el centro y la gente también empieza. Pero yo empiezo también a darle un poco más de... Hago cambios, mi papá me permite hacerlos. La gente ya descansaban 2 días seguidos, el horario se rebajó, teníamos otro turno. Es decir, era así, si tú preguntas, los empleados trabajaban 15 días. Así era la costumbre. Y salías un domingo, me parece, no recuerdo mucho, pero era bastante el tiempo que elaboraban. Entonces vienen las leyes, creo que Jaime Roldoso, Osvaldo Hurtado ponen las 40 horas, en fin, es toda la vida lo que se ha ido conociendo. Entonces ahí bajamos el horario, mi papá empieza a aceptar algunos platos, empezamos a poner manteles, vidrios, recuerdo que pusimos manteles. Y mi papá no dejaba, o sea, no dejaba sino en el temor de tener que cerrar. Él nunca cerró. Modificar las tradiciones es muy, muy difícil. Él nunca cerró, y cerrarle un día, 2 días. Peor cuando remodelamos por primera vez en el 98. Cerramos un mes, mi papá casi, o sea, me aceptó, pero dijo, ve, nunca he cerrado. Y cerramos y le hicimos al local ya por fin. Yo ya estaba en el 98, 11 años ayudándole. Ya un poquito empezó él a confiarme y le hice las cosas bien y ya empezó a confiar, ¿no? Ahí pusimos un toldo publicitario, pusimos manteles, me dices que se me alarga un poco para ir cortando. No, pero es que está interesante. Entonces pusimos todo eso hasta cuando y empezamos a poner los platos. En ese año, 98, empiezan... Sí, puede ser por ahí. Por ahí ya comienzan con todos los platos. Sí. Y para hablar ya de los platos que empezaron a incorporar, y sobre todo uno que es el seco de chivo, volvemos en un ratito. ¿Te gusta y te interesa saber sobre temas relacionados con tu mascota? Tienes que ver a Paola Gavilanes en Narices Frías. Salud de tu mascota, cuidados de alimentación, enfermedades, moda, tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Búscala en Instagram de El Comercio como Narices Frías, los sábados cada 15 días. El Comercio. Estábamos por querer hablar del seco de chivo, del presente, pero antes de hablar del menú, porque también queremos hablar de la colada morada, pero algo que se me ocurre es el futuro, el presente y el futuro en cuanto ya a emprendimiento gastronómico, porque comenzó en 1950, se quedaron ahí en el centro, trabajaron un montón, estuvieron en 3 locales en el centro, pero ahora también se han expandido. ¿Cómo fue eso? Ya. Bueno, el primer local que yo abrí, a ver, mi papá se quedó con un local. Y con eso, como te dije, nos educó, nos crió, nos dio vivienda y todo lo demás. Y yo ya le ayudaba a mi papá. Y en el año 96, 95 más o menos, pues había el reto de que yo tengo que hacer algo yo. O sea, yo estaba heredando o estaba ayudándole a mi papá. Pero, ¿qué hice? ¿Qué empecé yo? ¿Qué inicié yo? Yo quería iniciar algo, ampliarme. No solo, o sea, por esa parte, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque nuestro producto era bueno. Entonces teníamos que darle empuje, expansión. Entonces en el 96 nos construimos un inmueble en la Villa Flora. Y ahí puse mi primer local, ya con mi nombre como representante legal, o sea, con el permiso de mi papá. Le dije, papi, quiero poner esto, le pongo a mi nombre, ponle. Y mantenemos la marca, manténle. Entonces empezamos así en el 96. Entonces pongo en la Villa Flora. Luego, pues había el ansia de nuestro local era arrendado, el de la Sucre, el de la Villa Flora ya era propio. En el centro salió un tema de un local en venta. Te dije, hay que tener un respaldo. A cualquier rato me piden el local principal. El local principal que te comenté que estábamos desde 1962 era arrendado. Y cuando lo vendieron ese local, mi papá no tenía para comprar.
me parece que costaba 1 millón de sucres. ¿En qué año fue? Uy, yo ni nacía, tal vez. Después subió a 4 millones de sucres. Cuando yo era niño, tendría unos 7, 8 años, oía la conversación porque tú eres un niño. Claro. Y costaba 7 millones el inmueble. Cada vez iba aumentando sucres. un montón. Hasta claro. que cuando vendieron la Inflación. última vez, yo ya era grande, costaba $600,000 Wow. esa casa. Yo no tenía, mi papá no tenía, o sea, endeudarme, y si me hubiera endeudado, ¿sabes qué? Ahora ya pensándolo bien, si me hubiera endeudado porque una casa rentera ya se hubiera pagado, algo hubiéramos hecho, y ya quizás se hubiera pagado. Compraron 5 hermanos, y creo que les rebajaron, pero ponte que cada hermano ponía 120,000, ya pues, 120,000, sí. Pero yo en ese tiempo me compré, como no alcanzaba a comprar la casa, me compré un local cerca, el que era la sucursal de la Sucre. Y luego, y antes de ese compré en la Venezuela, frente al antiguo Círculo Militar. Esos sí son locales propios, que ahora están arrendados. Lo tienen por si acaso. Sí, como inversión, ¿no? Para nosotros también, si es que nos pedían el local. Nunca nos pidieron. El local lo vendieron en el año, me parece que fue 2005, puede ser, la época en que... Y los propietarios, falleció. Cada cambio de propietarios siempre acordaron con ustedes para que sigan ahí. Sí. Qué interesante eso, ¿Por qué? ¿no? Porque éramos buena paga, cumplida, y no éramos complicados. Entonces nos volvían a arrendar. Los nuevos dueños decían, bueno, quédense. Qué interesante eso, ¿no? Porque a veces uno entendería que la gente compra algún tipo de inmueble probado comercialmente y dice, voy a ponerme yo el negocio. Y sin embargo, los mantuvieron a ustedes. Eso es súper interesante. Sí, realmente, sí. Entonces, ahí pues hicimos los cambios, nos expandimos, ya teníamos en la Vía Flora, 2 más en el centro, alguna vez abrimos por la prensa, y con el tiempo, yo creería que antes de la pandemia ya cerramos los del centro, arrendamos los locales, son nuestros, están arrendados, y el principal seguimos arrendando como inquilinos. Se remodeló el local nuevamente en el año 2007. Entonces la primera vez se remodeló en el 98, la segunda vez en el 2007. Ahí ahora tenemos el patio central, ¿no? Y volviendo al Seco de Chivo, pues se empezó por el 96 por ahí, ¿no? ¿Cómo fue? Para no dejarle las preguntas un poco vacías. Porque como hay tanto de qué hablar, pues me paso de una cosa a otra y es bonito. Yo también me paso, ese es uno de nuestros temas, ¿no? Las conversaciones así que fluyen, vamos de un lado a otro, pero siempre volvemos. Sí. El Seco de Chivo, con mi papá salimos a ver 3 locales que vendían Seco de Chivo. Uno por la Plaza Grande, otro por el Mercado América y otro por algún otro lado. Y cogimos las 3 recetas de los 3 locales. El uno le hacían con tomate riñón, el otro le hacían con cerveza, el otro le hacían con jugo de naranja. Y sacamos nuestra receta, la nuestra propia, del Seco de Chivo. Y pegó eso porque al mediodía no se vendía. Pegó el Seco de Chivo. Hay unos comentarios espectaculares de nuestro Seco de Chivo como plato fuerte de lo que es restaurante, porque de cafetería es el ponche. Y no hemos cambiado la receta. Hacemos ollas de Seco de Chivo cada día. Ahora somos 3 locales. Los del centro se cerraron. 2 sucursales, el principal sigue. Abrimos en el Bosque en el 2015. Y tenemos otro ahora en la Eloy Alfaro. Y si Dios quiere, pues tendremos otro más. Eloy Alfaro entre Amazonas y Mariana de Jesús. Perfecto. Frente al Ministerio de Agricultura. Perfecto. Y si Dios quiere, abriremos otro por el sector de la plataforma gubernamental. Estamos en eso. Un poquito se han demorado los propietarios en decidirse. Sí. Más ya se decidieron, pero están en algún problema interno, no sé, y se están demorando un poquito. Entonces, ahora nuestro Seco de Chivo llega a los sitios donde expandemos, y pues la gente tiene facilidad para llegar. Llegan al Bosque, llegan a la Eloy Alfaro, llegan al centro. La Villa Flora. Y ya cerramos. Se vendió ese inmueble. Ya. Ese era nuestro. Vendimos el inmueble por algún tema
familiar con mis hermanos. Así es la vida, uno tiene que vender cosas. Así toca no pegarse. Desprenderse, en desprendimiento. Entonces ahora tenemos los 3 locales. En los 3 vendemos los secos de chivo, que se acaban las ollitas que preparamos con esa sazón. Yo creo que es el... ¿Cuál es la receta que prefirieron ustedes de las 3 que revisaron? Mira, pusimos de todo un poco. ¿Ah, sí? Sí. Un poquito de pusimos un poquito de cerveza, un poquito de jugo de naranja, un poquito de tomate riñón y sacamos nuestra receta que es para chuparse los dedos. ¿Y quién pensó en esa fusión, en esa mezcla? ¿Quién fue el que lo Creo pensó? que fui yo. Ya, ¿crees? Sí. Estoy seguro. Siempre, pues, con mi papá hicimos un buen equipo. Él hizo cosas grandes. Indudablemente no puedo adjudicarme a mí, por eso no. Pero yo sí le ayudé en las partes administrativas, que yo estudiaba para eso, pues no. Yo nunca apliqué a un trabajo, porque yo dije, no, pues mi papá es mayor, soy el hijo varón, tengo que ayudarle. Yo tuve mi primera oferta, pero una de mis primeras ofertas fue irme a un restaurante en Estados Unidos a trabajar de pianista. Me tocaba cambiar todo. Sí. ¿Tocas el piano? Sí. Mira. ¿Y quién le ayudaba a mi papá? Y no tenía una carrera universitaria, entonces dije, no, yo quiero una carrera universitaria y quiero ayudar a mi papá. Entonces, claro, mi papá, él tenía la experiencia, él tenía la receta del chocolate, del ponche, de los helados, él puso su fábrica de helados. Y yo puse otras cosas. O sea, nos complementamos. Porque yo no digo, no, yo soy el rey, viva yo. No. Mi papá me enseñó. Y yo todo le debo a él. Porque él fue mi ejemplo y mi todo. Entonces, con ese ímpetu empresarial, con esa gana de salir adelante, hicimos el seco de chivo, hicimos las papitas de la Modelo, hicimos y tantos platos que ahora se comercializan ahí, poniendo el sabor y rescatando lo nuestro, que es lo principal. O sea, tú ves que yo ahí vendo pues productos nuestros quiteños, la quesadilla, el seco de chivo, y platos propios de aquí, ¿no? De los quiteños. Hay un plato que me llama la atención, que se vende bien, y es uno de los platos más extraños que no es extraño, pero sí es interesante el fenómeno que produce en el cliente, que es casi, no tanto como el encebollado, pero digámoslo que sí. Para esto voy a contar una pequeña experiencia que tuve cerca de mi casa. Se pusieron estos food trucks cuando fue la eclosión del food truck, y algunos eran agurmetados, ¿no? Algunos food trucks te vendían cosas muy interesantes. Y esta era una de hamburguesas. Y te vendían hamburguesas mexicanas. No sé si mexicanas como tal, pero sí con elementos, el frijol y qué sé yo, te vendían de la India, así. Y te vendían además papas fritas. Porque claro, una hamburguesa se acompaña bien con papas fritas. A los 2 meses, más o menos, de pronto incorporan en el menú la salchipapa. Y yo les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué pusieron la salchipapa? Dicen, es que era inevitable que cada vez que venía alguien, y venía un grupo de gente, alguien pedía una salchipapa. Y yo a veces digo, no es tan verdad lo que voy a decir en cuanto a fuerza histórica, pero entre el pan con cola y la salchipapa debemos tener, eso debe ser unos 2 de nuestros grandes aportes gastronómicos, porque la salchipapa en realidad es maravillosa. Cuando yo vivía en Argentina y les contaba de la salchipapa, no me lo podían creer. No me lo podían creer, en serio. Y digo, sí. Y les preparé unas salchipapas y se quedaron fascinados. Ustedes también tienen salchipapas. Es súper interesante porque uno puede ver la variedad de empanadas que tienen en el menú, el seco de chivo, el locro, cosas, y de pronto encuentras salchipapa. Sí. Eso es una locura. Y yo digo, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué se metieron con la salchipapa? A ver, mira, a mí me ha gustado algún plato y creo que tengo la mayoría de los platos que yo vendo son porque a mí me han gustado. Punto básico para un restaurante. A mí me gustaba comida que a mí me gusta. A mí me gustaba la lasaña. Dije, vendamos lasaña. Que es italiana. Ajá. No es tan... A mí me gustan mucho las papas fritas
con la salsa de tomate, pero no la rosadita, la propia salsa de tomate roja. Esa, ¿no? Que tienes que golpearlo así para que... Tiene que ser la salsa de tomate sin nada de mezcla de agua, ni algún rato algún chico compró la salsa de tomate de otra calidad. Le dije, no. Aquí tiene que ser con la salsa de tomate, la propia. Si te digo alguna marca, por decirlo... No, bueno, pero la salsa de tomate, la roja. Esa que se demora horas en salir de la botella. Sí. Que ahora ya suerte viene con aplicador. Entonces yo dije, vendamos salchipapas. Vendamos papas fritas, vendamos salchipapas. Y claro, son platos complementarios, papi pollo, papi huevo, papi carne. Porque va con papas y la carne, ¿no? Y aquí te hago una anécdota, por decirlo así. Vino la migración, yo trabajo con mucha gente extranjera. O sea, yo trabajo con la gente que pida trabajo y que cumpla los requisitos. No importa si es que es cubano, venezolano o lo que sea, pero que tiene que ser... Porque aquí hay gente buena y aquí en el Ecuador no hay gente tan buena. Igual en otras partes, pero yo no discrimino nada, sino que trabajo. Una trabajadora venezolana, se sorprendió con las salchipapas. Quedó fascinada con las salchipapas. ¿Viste? Y se fue a Venezuela. Y ahora vende salchipapas en Venezuela. Y es una clientela, porque ellos venden arepas, venden otras cosas. Y lo nuestro es tan sencillo. Y ella vende ahora en Venezuela, pone ahí salchipapas desde Ecuador para Venezuela, salchipapas. Y vende las salchipapas y tiene una acogida terrible. Entonces, bueno, a mí me gustaban las papas fritas y por eso puse salchipapas. Puse las hamburguesas. Pero a mí, Guillermo Báez, no me gusta que con mucha cosa la hamburguesa. O sea, la hamburguesa para mí es pan, carne, tomate, lechuga, aro de cebolla y la salsa. Entonces, cuando hemos querido poner más variedades de hamburguesas, digo, no, solo vendemos la hamburguesa típica. Entonces, ahí tenemos la hamburguesa, ¿no? Pero hay una variedad, con queso y sin queso. Fin. Y entonces ustedes tienen el seco de chivo y quiero que nos hables un poco del ponche antes de pasar ya a nuestro siguiente segmento que va a ser la colada morada. El broche de oro. El broche de oro de este regreso del señor El Sombrero a El Comercio en su podcast. Es importante conocer qué es lo que pasa en nuestro entorno, pero también es importante que te lo cuenten bien, para entenderlo correctamente. Y eso es lo que hace Moisés Cáceres, periodista del Comercio. De tú a tú, te cuenta a su estilo amigable, casi como panas, lo que pasa mientras camina por la calle. Búscalo en Instagram y TikTok. Reportaje Callejero. Un producto de El Comercio. El Comercio. Bueno, entonces estamos hablando y el plato estrella en realidad del origen de todo, el gran origen de la fama que va a ir adquiriendo la cafetería Modelo es el ponche. Cuéntanos un poco la historia de este ponche con ustedes. Ya. Y cómo lo preparan, ayuda a la gente que... Sí. ¿Sabes que es una de las cosas más lindas de hablar con la gente de cocina? Es que, o cuando he estado viendo a los chefs cocinar, es que después yo regreso a mi casa y el día siguiente trato de hacer algo que sea relativamente parecido a lo que hacen. Sí. ¿Cómo hacen el ponche? ¿Cómo se convirtió en una cosa tan buena? ¿Por qué es tan espectacular el ponche de la cafetería Modelo? El ponche sí es una receta de mi papá. Digamos que cuando yo era pequeño ya había ese platillo en la carta, en el menú que les conté al inicio, el menú de acrílico, ya estaba el ponche. El ponche es originario de Inglaterra, punch. Después el ponche viajó con la venida de los migrantes de allá para acá. Hay el ponche guatemalteco, hay el ponche de Monterrey, hay el ponche con licor, hay el ponche frío, hay el ponche caliente, hay el ponche de acuerdo a cada localidad. Algún rato, ahorita que me preguntas, pero el rato lo estaba leyendo. No pensábamos hablar de eso ahora, pero sí me acuerdo un poquito. Por favor. De lo que leía. Y hay el ponche quiteño. El ponche quiteño es el nuestro. El plato más espantoso que he hecho en mi vida, incluso antes de que aprendiera a cocinar, cuando incluso compraba arroz enlatado. Porque vendían antes arroz enlatado, aunque no lo crean. Y toda mi familia, mis amigos se morían de la vergüenza. ¿Cómo vas a comprar arroz enlatado? Y digo, bueno, todavía no sé hacer arroz. Arroz hay que tener una buena ciencia para saber hacerlo.
Pero eso es algo súper importante, lo que creo que sostienes. Tiene que haber una actitud para la cocina, para que el plato llegue bien. Pero hay días y días. Se te va la sal, se te va... ¿Qué hacer en esos momentos? Sí puede ser. ¿Qué hacer en esos momentos? Mira, yo les caigo a cualquier local en cualquier rato. No tengo un horario, entro el rato menos pensado y como lo que es rato, si es que es la hora del almuerzo o si es que el café tarde, pido variado y pruebo. Y a veces pasa que no está bien, algo le falta. Entonces ahí viene el reajuste, la retroalimentación, que no debería pasar, porque yo lo digo porque soy el dueño, pero el cliente no vuelve, prueba y habla solo, mal. Solo dice no me gustó mucho. Y empieza y funciona Radio Bemba, ¿no? Sí. El boca a boca, Sí. y eso puede complicar un negocio. Este inconveniente se ha ido superando hasta que cojan el ritmo lo más aproximado a lo que mi paladar exige. Me pongo yo mismo porque yo pruebo y a mí me gusta o no me gusta. Creo que tengo un, ¿cómo se dice? Sentido común, podría ser, para el sabor. Entonces eso es lo que hago. Ahí quizás sí puede ser que se les va un poquito, pero es mínimo. Ya no es algo así notorio. Sí, y también es el gusto del cliente. Alguna vez servimos un jugo de mora espeso y el cliente nos dijo, pero esto parece colada, no es jugo, ponle agüita. Y él, no te exagero, a continuación entró otro cliente y dijo, pero está mucha agua. O sea, entonces nosotros tenemos un parámetro de medida. Y ahora tratamos, con lo que la gente se cuida, tratamos de poner un poquito menos de sal, un poquito menos de azúcar, para que la gente, si es que quiere más, le ponga. Uh-huh. Porque quitarle ya no puedes. Claro. Entonces tratamos de un poquito menos para que si te falta, lo pongas. Entonces la gente pues ya sale satisfecha, sale contenta, cumplimos creo que con la mayoría de expectativa de los clientes. Y por supuesto, algún rato, pues a alguien le saldrá el ponche un poquito más aguado. El ponche, si es que, ¿cómo era la preparación del ponche? Si el ponche lo pones a la leche caliente, el huevo, que si no lo bates pronto se cocina. Enseguida tienes que batirle. ¿En qué le hierves? En máquina de vapor. Si tú lo haces en cocina, pero le hice y no me salió, es que fue en cocina. Entonces aquí es una máquina de vapor. Y para que se espese, le tienes un ratito hirviendo en el vapor, en el tubito que sale de la máquina. Así rapidito. Una vez fue una señora embarazada, hace años, cuando había buses en el centro histórico. Se bajó y vino y dijo, joven. Claro, yo era joven, ahorita ya me diría, había viejito. En esa época me dice, joven, quiero un ponche, pero ¿me puede dar cortado? Cortado. Estaba embarazada, tenía antojo. ¿Cómo le digo? Dice así, como con suero, como cuajado. Le digo, sí, pero tenemos que hacer que se cocine el huevo y se fisure para que salga cuajado. Sí, dice, eso quiero. Háganle un ponche y no le va tan rápido. Y hiérvanle un poco más para que se hierva eso y se cuaje. Y ahí le pasamos y era fisurado el ponche, o sea, imagínate la leche con mucho huevo, cortado. La señora ponía un poquito de azúcar en la cuchara, damos en cuchara sopera, ¿no? Cogía un poquito del ponche y se comía la cuchara y perdón la expresión, estamos en un medio público, pero se relamía la cuchara. Cogía otra cucharita, otro poco de azúcar, y hasta que le vació al vaso, le puso al revés al vaso para que caiga la última gotita, y esa mujer disfrutaba y me dijo, no sabe cuánto le agradezco. Me vine desde el norte de Quito a ver si es que me podían ayudar con esto, y conseguí. Y a usted le felicito porque no perdí el guagua. Lo que son los antojos, ¿no? Lo que son los antojos. Sí. Esa es la definición de antojo, ¿no? De venirse del norte y pedir esas cosas extrañas que, bueno, uno es hombre y no conoce, no tiene la experiencia del embarazo, no va a ser, nunca vamos a poder hablar de lo que es eso, pero saber, uno ha tenido parejas o amigas que han estado embarazadas y tienen unos momentos complicados para la comida, ¿no? El antojo, qué sé yo, uno tiene que caminar cuadras y cuadras para encontrárselo, ¿no?
A veces se nos pasa un poquito, entonces el cliente quizás lo detecta y dice, está muy espeso. Claro, se le arregla hace rato. Está espeso, un poquito más de leche. Si no está aguado, pues un poquito más de huevo. Así es, o si no, sabemos cómo arreglarle. Entonces, con la coladera, pues se le sube al batido antes de servir y se ve la contextura del ponche. Es relativo, a veces vienen huevos chiquitos, a veces vienen huevos grandes, pero por 1 litro son 4 huevos, dependiendo. A veces nos toca poner más, a veces menos, dependiendo del tamaño del huevito, pero así es algo visual, como te dije, el chef o el despachador en máquina tiene que ver. El café, nosotros mezclamos 3 tipos de café, como te dije, el secochivo es de 3 recetas anteriores, o sea, tratamos de hacer un compendio de lo mejor, o sea, tratar de hacerlo. No me creo los mejores, pero somos buenos. Somos bastante buenos en lo que hacemos, en atención al público, en precios, en calidad. De eso se trata, ¿no? Una cosa súper importante que creo, Guillermo, es necesario tratar es el cliente. El cliente tiene la razón. Es la gran definición que se tiene en el mundo de los servicios, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Recuerdo que había una salsoteca, ese Ceribo, que decía, en música el cliente no tiene la razón, porque si no nos van a pedir bachata, nos van a pedir esto, otro, y no queremos buena salsa, pero en gastronomía creo que sí funciona un poco. ¿Cómo es la relación con los clientes? Porque al modelo llega extranjeros, ecuatorianos, los turistas, y cuando hablamos de comida ecuatoriana, hay un serio problema que siempre nos vamos a referir a lo que dirían los italianos, la mia mamma, ¿no? Lo de mi mamá, o sea, no es por nada, pero la colada morada de mi vieja es la mejor. El caldo de patas de mi vieja es el mejor que se ha hecho. ¿Cómo es en el mundo de la restauración la relación con los clientes? Porque eso debe ser súper complicado. Sí. A ver, nosotros tenemos clientes de todas las edades y más gente mayor. Porque nuestros platos, caldo de patas que tú mencionas, el seco de chivo, el locro, quizás es para los mayores. Y tenemos, para los jóvenes nos tocó poner crepes, nos tocó poner otros postres, ¿no? Mira tú. Crepes de dulce, entonces tenemos también. Pero tenemos un mercado, a ver, los que eran nietos, que iban en la época de mi papá, ahora son abuelos. Y siguen con la trayectoria o con la tradición de llevar a los que ahora son nietos. Entonces les van explicando de generación en generación y la gente sigue yendo a nuestra cafetería del centro. Eso es ahora el cliente. Como tenemos clientes de todas las edades, tenemos que tener productos para todas las edades. Tratamos de tener estándares de sabor. Y yo sí me atrevo a decir que a veces el cliente no tiene la razón. Mira, nosotros hemos tenido clientes, qué complicados que son. Pero son así. Yo creo que a veces exageran. Pero sin que tengan la razón, hay que darles la razón. O sea, es un tema medio psicológico, es un tema medio que la gente... Yo no puedo dejar que un cliente, por más que a mi criterio no tenga la razón, no le puedo decir no tiene la razón. Claro. O sea, por último le digo, vea, me voy a inventar. Estuvo, ¿qué digamos? Así no se hace el locro de queso. Traten de explicarle, vean, nuestra receta, nosotros la hemos desarrollado, la gente no ha reclamado, pero si usted me dice... yo le puedo hacer algo para usted. Dígame en qué le soluciono. Es que quería tal cosa. Mira, a mí no me importa regalar una cortesía, no importa para que la gente se vaya bien. Algún rato, por supuesto que tal vez no se va a ir contento. Tal vez ni el mesero estuvo ese día de buen humor. Algo le pasó, se le quemó algo, no sé, se le cayó un charol. Somos gente, somos personas. Entonces, claro que sí tiene la razón el cliente, por supuesto que sí. Y si no la tiene, hay que darle. Pero con un cierto análisis psicológico, no psicológico, como digamos,
intuir lo que el cliente quiere oír y yo le puedo ofrecer y le puedo cumplir, porque tampoco puedo ofrecerle algo que no es, ¿no? Entonces, eso, o sea, que darle la solución. Si es que hay que disculparse, pues disculparse. Si es que hay que darle una cortesía, pues una cortesía. Pero tratar de que esa persona haya sido una experiencia agradable haber entrado a mi local y haberse servido lo que se pudo servir. Eso. Después que se ve el cliente, que a lo mejor lo diremos con el personal, ay, esta persona qué complicada, qué difícil, y sabemos que no es lo que dijo. El reclamo no fue fundamentado. Y esa es una de las cosas fundamentales. Tolerante. Claro, esa es una de las cosas que aparecen en las películas en donde el chef es un protagonista y todas las broncas que a veces tiene el chef con el cliente, que a veces fanfarroneando o qué sé yo, viste el mundo de los caprichos que hay. Pero acá tenemos que ir ya al momento estrella, porque la próxima semana todos vamos a volvernos locos con la colada, si no estamos ya enloquecidos con la colada morada, comprándola en todo lado. Y a mí me llama la atención un fenómeno. Ustedes tienen colada morada, ustedes hacen las guaguas de pan, pero hay dos cosas que me llaman la atención comparado con mi niñez. Si me fijo en mi niñez, en mi época de niño aquí, la colada morada no se mandaba a comprar a ningún lado. Se hacía en casa. Las guaguas de pan se hacían en casa. Pero ahora las guaguas de pan tienen hasta relleno. Yo no me acuerdo de las guaguas de pan con relleno de guayaba o de chocolate. Entonces meto dulce con más dulce. Yo digo, esta combinación como a mí personalmente no me va muy bien. Pero era la reunión familiar. Era la colada, estar sentado tomando la colada morada y pasarse toda la tarde con la familia. Era a veces incluso hacer el guagua de pan. Eso sí se compraba desde mucho antes. Pero ahora estamos en el furor de comprar por litros. Ya no se hace en las casas. Y es un fenómeno medio parecido también a las sopas. Como que el mundo moderno, el mundo actual, más que moderno, actual, las presiones y la falta del tiempo y el trabajo te impide hacer esos platos de larga cocción que implica la cocina ecuatoriana. Y otra cosa de la cocina ecuatoriana, es absolutamente interesante que los ecuatorianos no tenemos un plato nacional para independencias, para fiestas cívicas. Nuestros platos nacionales tienen que ver con las fiestas religiosas. La colada morada y la fanesca. Interesante. Pero hablemos de la colada morada. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Desde cuándo comenzaron? ¿Se dieron cuenta que era necesario? ¿Fueron de los primeros? ¿No de los primeros? ¿Siguieron lo que se estaba haciendo? ¿Lo hacían desde también la época que cambiaron ya todo su diseño de negocio para llegar adelante? Sí, no es un producto de siempre, es un producto también que se incorporó, como la fanesca, ¿no? Son productos que hemos ido incorporando de acuerdo a los requerimientos del cliente. Por último, yo digo, o sea, ¿qué quiere el cliente? Nosotros le preparamos. Si es que hay mucha demanda de algo, pues incorporamos al menú, porque es lo que quiere el cliente. Al cliente hay que darle lo que quiere. La colada morada, yo creo que fue en ese boom que conversamos anteriormente del año 96, por ahí, que empezamos a poner todas estas cosas. Poco a poco incorporamos, rediseñamos el menú, pusimos nuevos platos, ya se empezaba a trabajar con sistemas administrativos y todo lo demás. Mi tesis de grado de la universidad fue esto, ¿no? Análisis de comida, de locales de comida rápida, aplicación de sistemas administrativos y después de eso, pues programas de expansión. Entonces ahí incorporamos la colada morada. La colada morada, pues nuestra colada es muy rica. Nosotros en el año 2012 y 2013 participamos en un concurso, se podría decir, que organizó la UDLA y que organizó Quito Turismo y lo siguen organizando. En aquella época participamos con hoteles de renombre, el Hotel Colón, el Hotel Susotel, y locales de aquí como son el Adrià San Agustín, etcétera. Y nosotros participamos y nos dieron la premiación a todos. No puedo decir que solo a nosotros. Fue un concurso amistoso, un concurso sano donde todos fuimos ganadores. Porque como en las escuelas estadounidenses, sí, que te golean 8-0, pero tienes el trofeo de campeón igual. Acá había que esmerarse, había que sacar un sabor exquisito.
Entonces, desde ahí lo venimos haciendo cada año. Cada año la gente nos pide la colada morada, ya conocen nuestros sabores. Realmente es buena, les invito a probar. ¿Qué de particular tiene la colada morada de ustedes? ¿Cómo lo preparan? Bueno, nosotros tenemos algunos ingredientes. Nosotros trabajamos con mora, con mortiño, naranjilla, piña, frutilla. Se pone panela en bloque. Sí, atados de hierbas. Ahora siempre se ha usado el cedrón, hierba luisa, hoja de naranja. Es una colada que aparte te alimenta. Porque, es muy perfumado también, sí, ¿no? Claro, se pone clavo de olor, canela. Y tiene hierbas medicinales. Entonces, claro, si te tomas mucho, lógicamente. Pero esto es curativo, es una bebida pues interesante, ¿no? Fruta. Finalmente se pone pimienta dulce, ispingo. El ispingo va de ley. Aquí dice, estoy viendo nuestro recetario que lo traje a esta entrevista, es unos libritos que nos hicieron hace tiempos con nuestra publicidad. Pizca de ingenio y muchas dosis de cariño, han puesto aquí, mira. Sí. Entonces, es lo que usamos nosotros. ¿Y los guaguas de pan también tienen relleno? Sí. Nuestras guaguas de pan las hacemos con... Tenemos un proveedor de guaguas de pan, pero nosotros escogemos el proveedor de guaguas de pan. Nosotros buscamos y lo escogemos pues muy sigilosamente, está muy, digamos, minuciosamente. Nuestras guaguas son de 90 gramos y son de 120 gramos. Van rellenas de mermelada de guayaba, de mora, de piña o de crema pastelera. Y eso lo comercializamos. Hay infinidad de guaguas, como hay infinidad de fanescas. Uh-huh. Y tratamos de estar entre las mejores. Yo no puedo decir somos las mejores, porque hay una variedad total, pero a muchos les encanta nuestro sabor, y eso es lo importante. Eso es lo importante, porque hay una cosa que sí quisiera recordar a los amigos, de que ya estamos por terminar esta primera sobremesa con el señor Sombrero en este regreso afortunado que tengo a El Comercio, y es que este local siempre está lleno. Esa es una cosa, sobre todo el del centro histórico, sí, ¿no? Siempre está lleno, hay gente haciendo fila. Esto es una buena medida para saber que las cosas son de calidad. Guillermo, nosotros nos conocimos, tuvimos la suerte de ser declarados por el Instituto de Patrimonio Javirac como guardianes del patrimonio gastronómico de Quito, en este caso, los dos. ¿Te sientes un guardián del patrimonio, de estar siempre tratando de preservar eso que somos en la comida? Definitivamente sí, y 100% sí. Yo creo que, bueno, tuvimos esta invitación donde nos conocimos, tú como periodista, pues guardián del patrimonio, y te felicito. Nosotros como restauranteros, guardianes del patrimonio, con tantos años de trayectoria, tuvo la gentileza de invitarnos Pablito Cruz, que es el vicerrector. Sí, definitivamente sí. El hecho de sacar o mantener, rescatar sabores. Nuestros platos principalmente son quiteños, son serranos. Pero nuestra gastronomía en general ecuatoriana es rica, es exquisita. Sí he viajado, y yo, mi conclusión personal es que la comida ecuatoriana es de las mejores, es exquisita. Se escucha mucho de la comida mexicana, se escucha mucho de la comida peruana, y es quizás porque a nuestra comida solo le falta un poco de, por decirlo así, un poquito menos menos grasa. Justamente te iba a decir eso. Menos grasa, y tenemos los mejores platillos. Mira los platos que tenemos en la costa. Son exquisitos. Y aquí todo lo que se rescata, ¿no? El tostado, tantas formas de hacer del maíz, de preparar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente somos guardianes del patrimonio y de la cultura, porque estamos rescatando lo nuestro, nuestros valores ancestrales, nuestros sabores, y dándole a conocer a los turistas nacionales, locales, nacionales y extranjeros. Así es. Amigos, estuvimos con Guillermo Báez. Es
el propietario de la Cafetería Modelo, una cafetería que se fundó en 1950. Creo que eso es bastante en el mundo gastronómico y sobre todo en estos tiempos en donde siempre vamos a tener que ir cambiando de marcas y de propuestas gastronómicas, que se conserve. Y hay una cuestión súper importante, que cuando vivimos la pandemia, muchos restaurantes clásicos empezaron a desaparecer. Tenemos algunos ejemplos en Quito y Guayaquil, en donde esos clásicos de décadas y de clientelas, grandes clientelas, gran cantidad de comensales, desaparecieron. Afortunadamente este no fue el caso. Y quiero agradecerles, amigos, y a ti, Guillermo, por estar acá con nosotros en este feliz regreso del Señor del Sombrero al comercio, en este podcast. Te agradezco mucho, Guillermo. Gracias, Santiago, y también te felicito a ti por este retorno y también por tu programa. Muchas gracias por considerarnos. Espero que te hayas sentido cómodo. Como en casa. Como en casa. Fue un diálogo entre amigos, realmente. Gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.